A continuación, vamos a utilizar el explorador de Arduino en conexión con MATLAB a fin de verificar la salida de los puertos tanto analógicos como digitales disponibles en el Arduino. Primero queremos confirmar que el circuito que vamos a utilizar esté funcionando correctamente. Es por eso que vamos a usar un sensor de temperatura para medir la temperatura de la piel. Entonces este componente emite un voltaje variable dependiendo de la temperatura que detecta. Tiene 3 pines o 3 clavijas. Una que se conecta a tierra, otra que se conecta a la corriente, o sea, a más 5 voltios, y una más que emite un voltaje variable al Arduino. En el borrador pues de este pequeño anteproyecto vamos a leer la salida del sensor y la usaremos para encender y apagar LEDs, no 1 ni 2 sino 3 LEDs, indicando el calor corporal. Entonces mientras no toquemos el sensor de temperatura, bueno, pues estará a temperatura del aire y ninguno de los LEDs se encenderá. Tan pronto como lo toque, empezará a subir la temperatura por encima del valor de referencia y el primer LED que se encenderá será el verde, como se alcanza a apreciar acá. Y si la temperatura sigue creciendo, bueno, pues también se encenderá el amarillo, como veremos dentro de un momento, si esperamos lo suficiente, justo ahora. Y si pudiéramos incrementar la temperatura aún más, se encendería también el rojo. Bien, hagamos que vuelva a la temperatura del aire. Se apaga primero el amarillo y luego se apagará el verde con tiempo suficiente. Bien, entonces este modelo es el TMP36 y viene muy bien porque emite un voltaje que cambia de manera directamente proporcional a la temperatura en grados centígrados. Ahora bien, el IDE de Arduino incluye una herramienta pues llamada el monitor en serie, que nos informa de los resultados del microcontrolador. Entonces, usando el monitor en serie podemos obtener información sobre el estado de los sensores y obtener una idea sobre qué está pasando en nuestro circuito y qué código está ejecutando. Ahora bien, este es el circuito que hemos construido. Entonces, en primera instancia, aquí podemos ver, tal y como se hace en los proyectos de Arduino, hemos conectado el protoboard de manera que tenga corriente y una toma de tierra. La toma de tierra es a través de este cable negro que va a GND y la toma de corriente pues es a través de este cable rojo que va a más 5 voltios. A continuación conectamos el cátodo, en realidad acá el pie corto es el cátodo de cada uno de los LEDs que estemos usando a la toma de tierra a través de una resistencia de 220 ohmios.
y conectamos los ánodos de los LEDs a las clavijas 2, 3 y 4, y estos serán los indicadores de nuestro proyecto. Finalmente vamos al TMP36 y colocamos el TMP36 en el protoboard con la parte redondeada de espaldas al Arduino. El orden de las clavijas sí es importante. Entonces, tal y como se indica aquí en esta figura, conectamos la clavija izquierda del lado plano a la toma, a la corriente. Esta es la clavija izquierda, a través de este cable rojito va a la toma de corriente, o sea, los 5 voltios, y la clavija derecha, que es esta, a la toma de tierra, a través pues de este cable negro. Conectamos la clavija central, que tenemos acá, a la clavija A0, a través de este cable verde del Arduino. Y esta, entonces, es la clavija de entrada analógica 0. Ahora echémosle un vistazo al código. Tenemos antes que nada un par de constantes útiles. Las constantes son similares a las variables, en tanto pues que nos permiten dar nombres únicos a elementos del programa. Las constantes no pueden cambiar, entonces si le damos un nombre a la entrada analógica, a modo de referencia, y creamos otra constante con nombre para almacenar la temperatura base, podemos entonces lograr que para cada 2 grados por encima de la temperatura, de esta temperatura, de esa línea de base, se encienda un LED. Ya hemos visto, bueno, en alguna ocasión el tipo de datos INT que se usa aquí pues para identificar en qué clavija está el sensor. La temperatura se almacena como un número de punto flotante. Este número tiene una coma decimal y se usa para los números que pueden ser expresados como fracciones. A continuación vamos a considerar a inicializar el puerto serie a la velocidad deseada dentro del setup. Entonces, en este pequeño anteproyecto pues vamos a usar una nueva instrucción, bueno, no nueva para ustedes, que es la instrucción serial begin. Entonces esto ya sabemos que abre una conexión entre el Arduino y el ordenador, pues de manera que podamos ver los valores de la entrada analógica en la pantalla de nuestro ordenador. El argumento 9600 es la velocidad a la que el Arduino se comunicará, o sea, 9600 bits por segundo. Vamos a usar el monitor de serie del IDE de Arduino para ver la información que elijamos enviar desde nuestro microcontrolador. Entonces, al abrir el monitor de serie de la IDE, pues verificaremos primero que nada que la velocidad de transmisión sea de 9600. Bien, a continuación vamos a inicializar las direcciones de las clavijas y
y a desconectarlo. Entonces, lo que viene ahora es un bucle for para configurar pues algunas clavijas como salidas. Son las clavijas pues a las que antes hemos conectado los LEDs. Es decir, nos referimos a las clavijas 2, 3 y 4. Entonces, en lugar de asignarles nombres únicos y escribir la función pin mode, para cada una pues podemos usar un bucle for para iterar pues por ellas rápidamente. Entonces este es un truco útil si tenemos un gran número de cosas similares por las que queramos iterar en un programa. Simplemente hacemos que el bucle for recorra las clavijas 2 a 4. Es decir, 2, 3, 4, menor que 5. Y lo hace pues de forma secuencial. Bien. Ahora vamos a leer el sensor de temperatura. Vamos entonces al loop. Entonces, en el loop pues vamos a usar una variable local llamada valor del sensor para almacenar la lectura de nuestro sensor. Para obtener el valor del sensor pues vamos a llamar a analog read, que recibe un argumento de qué clavija debería leer el voltaje. El valor que está entre 0 y 1023 pues es una representación del voltaje en la clavija. Ahora vamos a enviar los valores del sensor de temperatura al ordenador. Entonces la función serial print envía información del Arduino a un ordenador conectado a él. Entonces podemos ver esta información en nuestro monitor serie. Si le damos a serial print un argumento entre comillas, ¿sí? Como acá, entre estas dos comillas le estamos dando este argumento. Si le damos un argumento entre comillas, imprimirá el texto que hemos escrito. Y si le damos una variable como argumento, pues imprimirá el valor de esa variable. Ahora vamos a convertir la lectura del sensor a voltaje. Con un poco de matemáticas se puede averiguar cuál es el verdadero voltaje de la clavija. Entonces el voltaje será un valor entre 0 y 5 voltios. Y tendrá una parte fraccional. Por ejemplo, puede ser 2,5 voltios. Así que tendremos que almacenarlo como un número de punto flotante. Creamos una variable llamada voltaje o tensión para este número. Y dividimos al valor del sensor por 1024 y lo multiplicamos por 5. El número pues resultante, bueno, representa el voltaje en la clavija. Me refiero a todo este número. Al igual que con el valor del sensor, vamos a enviar esto al monitor de serie. A continuación vamos a convertir el voltaje a temperatura y a enviar el valor al ordenador. Entonces
Cuando nosotros examinamos la hoja de especificaciones del sensor, pues hay información sobre el alcance del voltaje de salida. Entonces, las hojas de especificaciones pues son como manuales para los componentes electrónicos. Están escritas por ingenieros para otros ingenieros. Entonces, la hoja de especificaciones de este sensor explica que cada 10 milivoltios de cambio desde el sensor equivale a un cambio de temperatura de 1 grado centígrado. También indica pues que el sensor puede leer temperaturas debajo por 0 grados. Entonces, debido a eso, tendremos que crear una compensación para valores de debajo de 0 grados. Así que si tomamos el voltaje o tensión y le restamos 0,5 y lo multiplicamos todo eso por 100, obtenemos la temperatura precisa en grados centígrados. Entonces almacenamos este nuevo número en una variable de número flotante a la que llamaremos temperatura. Bien, ahora que tenemos la temperatura real, pues vamos a enviarla también al monitor en serie. Ya que la variable temperatura pues es lo último que vamos a enviar en este bucle, pues vamos a usar una instrucción ligeramente distinta. Vamos a usar la instrucción serial print ln, serial print con salto de línea. Entonces esta instrucción creará un salto de línea en el monitor de serie después pues, de enviar el valor. Y esto hace que las cosas sean más fáciles de leer cuando se envía. Finalmente vamos a apagar los LEDs para una baja temperatura. Entonces, con la temperatura real, podemos programar una declaración if-else, para encender los LEDs. Entonces, usando la temperatura base como punto de partida, encenderemos un LED por cada 2 grados de incremento de temperatura por encima de la línea de base. Entonces vamos a observar una extensión de valores a medida pues, que nos movamos por la escala de temperaturas. Vamos entonces a encender un LED para una temperatura baja. Entonces el operador que tenemos acá significa I en un sentido lógico, y pues podemos probar condiciones múltiples. Entonces, si la temperatura es de 2 grados por encima de la línea base y es de menos, ¿sí? Si es 2 grados por encima de la línea base y es de menos de 4 grados, por debajo de la línea base, entonces estaríamos encendiendo el LED número 2, que en este caso pues es el LED verde. Tenemos acá. Ahora vamos a encender 2 LEDs para una temperatura media. Entonces, si la temperatura está entre 2 y 4 grados, ¿sí?, por encima de la línea base, pues este bloque de código también enciende el LED en la clavija 3. Y finalmente encendemos 3 LEDs para una temperatura alta. Entonces, eso es lo que tenemos justo acá. Ahora bien, el conversor analógico digital solo puede leer a cierta velocidad, así que deberíamos insertar un pequeño retraso al final de nuestro loop.
Si lo leemos con demasiada frecuencia, pues estos valores serán erróneos. Bien, entonces, ahora sí, a lo que vinimos vamos. ¿Qué significa eso? Significa que con el... Primero que nada, pues cargamos el código en el Arduino. ¿Vale? Cargamos el código en el Arduino. Y con el código cargado en el Arduino vamos a hacer clic en el icono del monitor en serie y deberíamos ver salir un flujo de valores con el siguiente formato que les quiero presentar. Voy a limpiar la salida momentáneamente y aquí tenemos el formato. Bueno, tenemos sensor, o sea, valor del sensor. Por ejemplo, en este caso es 160. Tenemos los voltios, que en este caso es de 0,78. Y finalmente tenemos los grados, que en este caso son de 28.2. Entonces, si intentamos poner nuestros dedos alrededor del sensor mientras está enchufado al protoboard, observamos lo que ocurre con los valores en el monitor en serie. Bueno, para eso voy a activar el auto scroll. Y aquí ven ustedes que la temperatura fue aumentando, ya va en 31, ¿cierto? Bien, se enciende finalmente el verde y el amarillo. Pero es importante tomar nota pues de cuál es la temperatura cuando el sensor está al aire. Entonces, si esperamos lo suficiente, encontramos que, bueno, el valor de la temperatura se caerá alrededor de 27.64, creo. Bueno, sí, alrededor de 27.64. Así que si vamos al IDE de Arduino, primero que nada pues tendríamos que cerrar el monitor serie y cambiar la constante pues de temperatura base en nuestro programa pues al valor que observamos en la temperatura. Vale, entonces en el caso nuestro, repito, el valor de la temperatura es, repito, de 27.64, la temperatura de referencia. Entonces, si volvemos a cargar el código e intentamos coger el sensor con los dedos, una vez más, ¿vale? Vemos que a medida que la temperatura crece, debería verse encender los LEDs uno por uno. Primero el verde, luego el amarillo,
y finalmente debería encenderse el rojo, pero pues no logró una temperatura tan alta como para que se encienda el rojo, que sería 6 grados por encima de la temperatura base. O sea, tendría que estar en 27 más 6 son como 33 y algo. Y logro apenas un 32 y algo. Estoy en el límite, pero bueno. Bien, entonces, enhorabuena. Esto está que arde. ¿Vale? Bien. Dicho esto, entonces estamos listos para la siguiente fase.